Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre lo que es una empresa familiar y una pyme y lo que es una empresa multinacional y dónde más nos convendría trabajar, a priori, en igualdad de circunstancias. Vamos a definir primero una pyme. Una pyme técnicamente es aquella empresa que tiene menos de 250 trabajadores o que factura menos de 50 millones de euros, ¿verdad? Básicamente la empresa familiar pues es aquella que fundó en su día el abuelo, que se le dejó a los hijos y a los padres y a los hermanos, y que ahí después trabaja el cuñado, trabaja la suegra, trabaja la nuera, y como a la empresa le ha ido bien, va creciendo en dimensiones, pues empiezan a meter gente foránea a lo que es la familia sanguínea, ¿vale? Eso básicamente es una empresa familiar. Cierto es que muchas empresas que fueron multinacionales empezaron siendo empresas familiares, lógicamente. Según nuestro criterio, que ya lo hemos defendido en otros vídeos, constantemente debemos de estar sondeando el mercado laboral, independientemente de lo bien que estemos en nuestra empresa. Que las empresas a veces son como las personas. Yo he estado en empresas, es decir, del amor al odio hay un paso. Un servidor de todos ustedes ha estado en empresas que el lunes me querían mucho y el miércoles me dieron casi que el finiquito, ¿verdad? No me podían ni ver. Y si estamos constantemente sondeando el mercado laboral, vamos a conocer cómo se mueve el mercado laboral. Iremos a entrevistas en su caso, aunque después no cojamos el trabajo, nos curtiremos, nos subirá la moral, entre comillas, porque vemos que nos llaman para entrevistas, que nuestro currículum está vivo, etcétera. Si nos llevamos mucho tiempo en una empresa y después queremos cambiar, podemos no conocer cómo funciona el mercado laboral ni cómo funcionan las entrevistas. Las entrevistas evolucionan. No es igual la entrevista que se hacía hace 10 años a la que se hace hoy en día, os lo garantizo. Y estar en el mundillo pues va a aumentar nuestras posibilidades de éxito en caso de contingencia, ¿verdad? Bien, las diferencias, aparte del tamaño, obviamente, y de la facturación, pues hay varias diferencias que hay que tener en cuenta, ¿verdad? A veces es posible que si cuando estemos en nuestro top perdón, de valor de mercado, igual tenemos varias ofertas, una de ellas una empresa familiar y a lo mejor otra una multinacional, ¿verdad? O estamos en una empresa familiar y tenemos una oferta de una multinacional o al revés y tenemos dudas. Entonces allá van estos principios generales. Como norma general, las empresas multinacionales suelen tener una presencia sindical más intensa. Sobre todo, bueno, en la de ciertos sectores como puede ser el metalúrgico. Que eso a nosotros como trabajadores a priori no nos afecta mucho, pero que sí puede, para algunas personas puede suponer cierto factor de protección. También es importante consignar que si conseguimos, si alguien consigue, le interesa el tema, meterse en el sindicato, en el comité de empresa o ser delegado de personal, está blindado por 4 años. Por 4 años, que es lo que dura el mandato sindical, más uno más. Estaría blindado por 5 años. Es decir, en 5 años prácticamente no se le puede tocar. Otro día, si queréis, profundizaremos acerca de lo que son los delegados sindicales. Por lo tanto, en una empresa multinacional la sindicación suele ser más elevada simplemente por el volumen de la empresa, porque las empresas chiquititas tienen menos representación sindical y a veces ninguna. El salario, como norma general, el salario es más bajo en las empresas familiares. No les sobra el dinero, entre comillas, a nadie les sobra, pero a veces las multinacionales se pueden permitir el lujo de pagar un poquito más. Un servidor ha estado trabajando para empresas multinacionales y le han pagado por encima de convenio. Aún en convenio, una vendedora, digamos, del Primar, a priori, va a cobrar más por las mismas horas que una vendedora de pepita que trabaja en la tienda de la esquina.
Entonces el salario es un punto a favor de las empresas multinacionales. Un servidor en una empresa familiar ha estado partiéndose el lomo por 40 horas trabajando por el salario mínimo, que en aquel entonces eran 600 euros. Desarrollo personal y profesional. Aquí la empresa multinacional gana por goleada. Recuerdo que estuve un día postulando a una empresa familiar y le pregunté al que me entrevistaba, oye, ¿y aquí para ascender? Y me contestó, hombre, si se muere alguien, todavía podrá ascender. Así que el desarrollo profesional y los posibles ascensos de categoría en una empresa familiar son prácticamente de cero, porque los mejores puestos están ocupados por los familiares directos, como es normal, y el desarrollo profesional se queda muy escaso. Si entras como cajero, probablemente te quedes como cajero toda la vida, por ejemplo, como dependiente. Así que la carrera profesional es mucho más intensa en la empresa multinacional. También es verdad que las empresas familiares suelen tener menos rotación, paradójicamente, a pesar del salario. Yo he visto en mi carrera profesional solo a 2 personas jubilarse, y las 2 que he visto han sido empresas familiares, ¿verdad? Una empresa multinacional, al final las personas son más considerados como números, ¿verdad? Y son más prescindibles, y la rotación en la empresa multinacional es más intensa, es más difícil hacer una carrera muy larga por ahí. ¿Por qué? Porque la empresa multinacional suele cambiar mucho, ¿verdad? Y tú puedes ser un trabajador perfectamente válido hoy, pero en 3-4 años la empresa ha cambiado tanto que casi es irreconocible, y tus capacidades y tus habilidades ya no valen para la nueva empresa y deciden prescindir de tus servicios. Sin embargo, la empresa familiar no suele crecer tanto, suele hacer lo mismo a lo largo de los años. Quizás a una escala mayor, pero sí que suele hacer lo mismo a lo largo de los años. Por tanto, la rotación en la empresa multinacional es mayor en este sentido. Y tratan más a las personas, como digo, como números. Es verdad que la empresa familiar, al ser un núcleo más chiquitito, mientras más chiquitito sea el núcleo, ¿verdad?, más te es difícil entrar, ¿verdad?, porque te ven más como un extraño, y el primer sentimiento es de rechazo. En una empresa multinacional que hay 1000 trabajadores, vas a encontrar gente más o menos parecida a ti. Es más fácil entrar en un núcleo amplio, pero eres más prescindible, y es más difícil entrar en un núcleo pequeñito. Pero una vez que entras que te transformas prácticamente en un miembro informal de la familia, allí prácticamente no te echan ni con agua caliente, ¿vale? Esa es la diferencia entre una empresa familiar y una empresa multinacional. También, mientras que tú entras a este circulito pequeñito, te va a llevar mucho tiempo, y aunque el ambiente laboral, una vez que entras dentro del núcleo y consigues aguantar un tiempo, hasta ese momento es mucho mamoneo. Mucho mamoneo, pues se entera la empresa, se entera el director de la empresa, lo malo de la empresa familiar, que es que el dueño está allí. Sin embargo, una multinacional, en el Mediamar o en el Primar, el dueño no está allí, está el gerente. De hecho, un servidor de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en una empresa de 1700 trabajadores, en la misma planta, y en 10 años pues pasaron 3 directores generales y 5 directores de recursos humanos. Sin embargo, en una empresa familiar siempre va a estar el mismo. Y si no está el mismo, estarán los hijos, si no estarán los sobrinos, etc. Y es por ello que todo el mundo quiere congraciarse con el jefe, ¿verdad?, con el dueño en este caso, y el dueño se entera a la hora que tú vas a tomar un café, si sale 5 minutos antes de hora. Por eso digo que hay un poco de mamoneo. Y van a ser flexibles contigo si consiguen entrar en el círculo, pero si no consiguen entrar en el círculo, te pueden hacer la vida imposible. En una empresa multinacional, al ser tanta gente y al ver tantos caracteres tan polifacéticos, te es más fácil pasar desapercibido. Es más fácil entrar. Si yo fuera inmigrante, por ejemplo, me resultaría más fácil entrar en el país Argentina
que entrar en la casa de Pepito Pérez, que vive en el número 4 de la calle Buenos Aires. No sé si me explico, ¿verdad? Más diferencias que vemos en el trabajo día a día. La planificación estratégica. En una empresa familiar la planificación estratégica es a un año vista, con suerte, no ve más allá. Sin embargo, en una empresa multinacional puede haber proyectos y planificación a 10 años vistas. De tal suerte que una empresa multinacional puede ya tener pensado cuántas tiendas va a abrir en tantos años, cuántos trabajadores vas a tener, etc. En una empresa familiar esto no pasa. Y eso te da, cuando tú trabajas en el día a día, una cierta sensación de improvisación, ¿verdad? Que se improvisa más en la empresa familiar que en la multinacional. Y la improvisación siempre trae consigo posibles errores, ¿verdad? Y que tengas que repetir la misma tarea 2 veces porque la calidad no sale a la primera, al no estar planificado. Y es una sensación, en cierto punto, frustrante esta falta de planificación. Más, los procesos y las formas de trabajo están más delimitadas, más cuadriculadas en la empresa multinacional. Hay una serie de procedimientos, una serie de funciones y de ahí a priori no te puedes salir. Sin embargo, la empresa familiar pues está todo un poco más abierto, lo que tiene también su parte mala. Puede ser más creativo, ¿verdad? Pero también la parte mala que puede ser un poco caos y puede llegar a hacer funciones que no son exactamente las tuyas porque te la demandan, no tienes muy claro cuál pueden llegar a ser las prioridades, las tienes que formar tú y en parte tú tienes que crear un poco lo que es incluso tu puesto de trabajo. En una empresa multinacional no suele pasar eso porque te viene todo mascado. Y poco más. Estas son las grandes diferencias que quería mostraros después de mi carrera profesional entre la empresa familiar y la empresa multinacional. Y si tuviera que decidir o dar una sugerencia, ¿verdad? Para aquellos que quizás tengan alguna duda o tengan la oportunidad de elegir, mi experiencia me dice que es preferible una empresa multinacional. Al final, las empresas multinacionales son más escasas por algo, ¿verdad? Son más escasas porque son más valiosas. No todas las empresas familiares van a ser multinacionales. Sin embargo, todas las multinacionales sí fueron probablemente en su día empresas familiares. De ahí la diferencia. Para otras personas quizás sea lo contrario, prefieran trabajar en una empresa familiar donde no va a tener tanto crecimiento igual, pero sí probablemente si consigues entrar en el pequeño círculo vas a estar muy a gusto y te vas a garantizar casi una vida de funcionariado en la empresa privada. Dicho esto, pues agradecerles su atención, espero que os haya sido útil, espero vuestros comentarios, no olviden por favor suscribirse y darle al like, que os costará solo 3 o 4 segundos de vuestro tiempo y a mí me podréis ayudar muchísimo para que pueda seguir haciendo vídeos. Muchas gracias y feliz tarde.